Hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues vamos a empezar el análisis con una que me habéis pedido, que es Grifols. Bueno, pues vamos a ver un poquito cómo estaba la situación. Y bueno, el valor durante 2023 estuvo en una zona que marcaba unos máximos en torno a los 15 euros, entre los 15 y los 16 euros, estuvo marcando dos zonas de máximos bastante importantes. En esa zona, una vez que consiguió romper esa zona de los 15 euros, pues marcó ese último máximo que fue en torno a los 16, desde donde empezó su calvario. Tuvo un problema con las cuentas, si no recuerdo mal. Y bueno, pues abrió con un gap enorme entre la zona de los 14 euros y de los 12 euros, que todavía mantiene abierto. Intentó llegar aquí en febrero de 2024 a esa zona de gap y fue arrimarse a esos 12 euros mínimo del gap, y que justo pasaba por esa zona también la media exponencial de 200 sesiones, y desde ahí volvió a comenzar otro tramo correctivo que la llevó a los entornos de los 6,34. Entonces tenemos que entre diciembre y marzo cayó desde los 16 hasta los 6 euros. Desde ahí pues ha iniciado un proceso lateral, más o menos aproximadamente ronda entre los 8 y los 10 euros, los 10 altos, prácticamente 11, y desde ahí lleva moviéndose en ese rango pues prácticamente desde abril. Entonces ahora mismo situación, pues la situación es que está de nuevo en la parte alta de ese rango lateral. Como vemos aquí, se va a ver bastante mejor. Aquí tenemos esta parte alta en la que marcó el máximo de los 10,16, y ahora mismo está atacando esa zona de los 10,30, y como vemos aquí el estocástico se está girando y no está llegando a superar esos máximos previos. Bueno, pues eso es una divergencia que todavía no está confirmada, eso sí, porque todavía debería de girarse el estocástico a la baja y el valor seguir subiendo, con lo cual, bueno, pues podría seguir atacando esa zona, incluso llegar a tocar esos 10,44 aproximadamente y los 10,80. Esas dos cotas son las dos zonas importantes a batir para salir de este lateral. Por abajo las cosas, bueno, pues están bastante claras. La zona clave para mí son los 9,16. Si rompiese ese soporte, bueno, pues directamente se iría a la zona baja, a los 8,10 o a los entornos de los 8 euros aproximadamente. Y bueno, pues no sería ninguna buena noticia, ya que rompería otra vez todas las zonas de medias. Y esto, cuando ha ocurrido, pues ha tenido un tramo bajista bastante importante. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando. La zona del 9,16 es por abajo el soporte a tener en cuenta. Por arriba los 10,80, 10,44, zona de resistencia. Como he comentado, pendiente de confirmar esa divergencia. Los indicadores, bueno, pues están prácticamente neutrales. El Directional Move, zona neutral. El Easy Move exactamente igual, está encima de la línea cero pero pegado y neutral. El estocástico que me había comentado, sobrecompra y posible divergencia bajista. El vigía ya la muestra, la divergencia bajista. El Concord, bueno, pues está en zona neutral. Por ahora, pues por indicadores tampoco hay mucho más relevancia. El volumen, bueno, pues el volumen, para estar en una zona de techo, está siendo decreciente desde que arrancó en la zona de los 9,16. El volumen pues prácticamente ha ido, salvo el volumen del 12 de septiembre, que fue un poco más alto, pero a partir de ahí ha sido volúmenes decrecientes con subidas. Resumiendo, bueno, pues a falta de confirmar esa divergencia bajista que parece que está teniendo incluso por volúmenes,
Todavía no se ha confirmado soporte importante 9.16. Si no pierde ese soporte, bueno, pues puede ser que se mantenga en este rango, en la zona del 10.80, 10.40 y los 9.16, a la espera de descargar los indicadores y volver a crear un ataque a ese nivel. En caso de perder los 9.16, pues se vendría otra vez de nuevo a perdería ese impulso alcista y se volvería a los entornos de los 8 euros. Así que bueno, habrá que ir vigilando esa divergencia y el comportamiento del valor. Bueno, y San José, que como ya comenté tenía bastante sobrecompra y en zona de techos la sobrecompra no es buena aliada. Así que bueno, pues ha empezado una corrección. Hoy ha tocado la alcista que arrancó en agosto y desde donde, bueno, pues ya rebotó y reaccionó hasta llegar a esa zona de techos del 4,51 aproximadamente. Hoy ha tocado la primera media exponencial y prácticamente se ha quedado en esa zona de la media exponencial, de la alcista de corto plazo, que está en torno a los 4,29. El estocástico ha descargado la sobrecompra, pero bueno, ahora lo tenemos girado a la baja. Los indicadores, el resto de indicadores, bueno, pues girados a la baja. Si bien es cierto que todavía no han cortado ninguno, excepto el Easy Move, la línea a la baja, la línea cero. Y bueno, pues vamos a ver ahora si aguanta esta alcista y desde aquí consigue reaccionar y volver a intentar ese ataque a esa zona del 4,51. En caso de reaccionar desde este nivel, bueno, pues dejaría un mínimo bastante significativo, porque ya serían varios toques a esta alcista de corto plazo. Además, tocaría esa zona de las medias exponenciales. Entonces, bueno, vamos a ver cómo va reaccionando el valor y si desde esta zona, una vez tocado prácticamente esa alcista, reacciona o por el contrario, bueno, pues sigue pegado a esa zona del 4.29, 4.30 antes de volver a atacar ese 4.51. Y técnicas reunidas, que hoy intenta romper ese 11.73, pero no ha podido. Bueno, pues empiezan los indicadores a llegar a la zona de sobrecompra, no consigue romper ese 11.73 en cierres, lo he intentado en intradía. Si bien es cierto que, bueno, pues es el primer intento, el volumen sigue bajo. Y bueno, vamos a ver ahora si es capaz de volver a hacer un ataque y confirmar esa rotura. Si lo hace, debe ser con un volumen bastante más alto del que estamos viendo durante estos últimos días. Como he dicho, los indicadores están, sobre todo el estocástico, empezando a entrar en sobrecompra. Así que bueno, pues vamos a ver si es capaz de romper ese nivel antes de consolidar y descargar esos indicadores. En gráfico semanal, los indicadores pues están en muy buena situación. Como vemos, el Easy Move abriéndose, cortando al alza con bastante claridad. El estocástico, bueno, pues saliendo no llegó a tocar la sobreventa, pero girándose desde ese nivel prácticamente de sobreventa al alza. El vigía también girándose al alza, si bien es cierto que no termina de cortar esta media exponencial. Y el Concord le pasa exactamente igual. No termina de cortar esa zona de la media exponencial. Como vemos aquí, el volumen bueno, pues está siendo decreciente, al menos en lo que va de semana. Veremos a ver si en el resto de semana genera un buen volumen de cara a romper esta resistencia, que para mí es bastante importante y significativa. Así que bueno, pues iremos actualizando la información. Bueno, y Tubacex consiguió perforar este triángulo, consiguió llegar a esa zona de los 3 euros aproximadamente. Si bien es cierto que debería pasar esa zona de los 3,06 para confirmar este impulso. En cuanto a indicadores, bueno, pues ya tenemos una divergencia previa bajista. Si bien es cierto que todavía no se ha confirmado, pero bueno, aquí lo vemos claramente como el valor hace máximos por encima de los que hizo en torno a la zona del 2,97, pero el indicador se ha quedado muy retrasado en ese movimiento. Ha dejado un gap. Los gap
Tubacex los cierra prácticamente siempre. Ha llegado a esa zona de medias exponenciales, ha tocado la media de 200 sesiones y de momento ahí se ha quedado justo en esa zona. El volumen en estas tres velas ha empezado a ser algo más alto. El resto de indicadores, bueno, pues el Directional Move se abre, el Easy Move ha cortado al alza, el estocástico tiene camino por delante, vamos a ver cómo va, qué va haciendo el valor, y el Concord también ha cortado al alza. Entonces ahora, una vez roto esta figura que comenté, podría ser una figura de consolidación de cara a volver a reanudar esa tendencia bajista previa. Bueno, pues ahora, una vez rota al alza, vamos a ver si es capaz de romper esta zona de la media exponencial en torno a los 3 euros y ver qué hace en la zona de los 3,06, donde tendría estos máximos que hizo en julio. Y en caso de no poder superar esa zona, como he comentado, tiene aquí un gap que segurísimo prácticamente irá a cerrar en algún momento. Y entonces, bueno, pues vamos a ver, una vez que eso ocurra, cómo va reaccionando el valor. Entonces, bueno, pues por abajo vigilar ese gap que ahora mismo se convertiría en soporte en caso de cerrarlo y volver a reanudar esas alzas. Y por arriba la zona ahora clave sería romper la media de 200 sesiones, que está en torno a los 3 euros, y superar la zona de los 3,06, como ya comenté en el vídeo anterior. Bueno, pues al final consiguió crear ese rebote, y lo que no me gusta en este impulso que ha creado en ese rebote es este gap. Los gap, bueno, pues ya he dicho muchas veces lo que me parecen y cómo reaccionan los valores, y Tubacex es uno de los que siempre cierra. Bueno, y Solaria, que se mantiene por ahora por encima de esos 11,84, el techo que rompió hace unas sesiones, y por arriba no consigue romper esa media de 200 sesiones, si bien es cierto y se ha quedado bien cerquita de ella. Ha chocado en intradía como lleva haciendo durante días atrás y sin ser capaz de cerrar por encima de ese nivel. Así que bueno, por ahora el valor sigue intentándolo, no hay sobrecompra. Los indicadores, el resto de indicadores, pues bueno, están en zona neutral. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo va evolucionando, si es capaz de superar esa media exponencial de 200 sesiones importante al cierre, que están ahora mismo en torno a los 12,10. Si fuese capaz de superarlo en cierre, pues bueno, iniciaría un impulso que la llevaría a esos 12,71 que ya hemos comentado en otros vídeos. Y por abajo, bueno, pues para mí el soporte importante, porque pasan todas las medias exponenciales, estaría en los 11,38 junto con el último mínimo que ha hecho, que es un soporte de corto plazo. Así que bueno, pues vamos a ver si es capaz de superar ese 12,10 y si es capaz de atacar esos 12,71, y ahí veríamos cómo reacciona el valor, y si es capaz de superar ese nivel lo haría ya con bastante sobrecompra. Así que bueno, podría romperse y consolidar por encima, o podría marcar un techo, y entonces veríamos a ver cómo se comporta en ese caso. Lo dicho, por abajo soporte 11,38, por arriba importante cerrar por encima de los 12,10, y en caso de que eso ocurriera, pues iría a buscar esos 12,71 de techo que hay y que tiene que romper el valor. Bueno, Inmobiliaria Colonial, que parece que empieza a notar esas subidas que lleva desde que arrancó en la zona de los 5 euros, 5,10 aproximadamente a primeros de agosto. Bueno, pues ha tenido un tramo bastante potente, ha tenido mucha fortaleza, rompiendo esa resistencia del 5,71, abriendo con gap, dejándose varios gap. Bueno, pues vamos a ver ahora, porque ya ha hecho bastante, ha marcado otra vez en ese nivel de los, ahora veremos en el gráfico semanal, esa zona de resistencia. Ha chocado otra vez en la zona del 5,47, 5,47,5 aproximadamente, que es donde tenía la otra parte alta de esa resistencia horizontal. Entonces hoy ha marcado
de nuevo esa zona y ha cerrado con una vela, bueno, pues un poco fea para tenerla en esa zona de techo y con la sobrecompra que tiene acumulada el valor. Entonces, bueno, vamos a ver porque ahora tiene, pues ya lo he comentado, tiene varios gap abiertos. El más bajo es entre la zona de 5.96 y 5.97. Vamos a ver ahora cómo reacciona el valor. Ahora el primer gap, bueno, pues está cerca de los 6.15, que sería junto con ese gap el primer soporte. Y vamos a ver el gráfico semanal. Y vemos aquí claramente cómo está chocando con esta zona importante y que parece que no está consiguiendo tener la fortaleza suficiente como para romperla. Como vemos aquí, el indicador en gráfico semanal también está con mucha sobrecompra, así que bueno, pues ya lo comenté en vídeos pasados, no me parece que sea un buen aliado de cara a romper esta resistencia tan importante en el gráfico semanal, estar en sobrecompra. Si bien es cierto que ya comenté que bueno, podría seguir intentando perforar ese nivel, incluso perforarlo y consolidar por encima, pero bueno, parece que en gráfico diario marca esta zona de techo de nuevo, así que ahora vamos a ver cómo evoluciona, porque después de esta vela pues vamos a ver si de nuevo corrige y cómo lo hace, porque bueno, pues podría estar inmersa en un triple techo. Lo vamos a ver aquí bastante mejor. Podría estar marcando un triple techo o, por el contrario, podría estar aprovechando esa sobrecompra en gráfico semanal, podría hacer un throwback a esta figura de consolidación, este triángulo que ya comenté que había perforado con bastante claridad, como se ve. Entonces podría aprovechar para hacer este throwback hacia la zona de los 5.96, 5.97, que tendría ese último gap, y aprovechando ese throwback descargar los indicadores y de nuevo atacar esa zona de techos del 6.47 aproximadamente. Bueno, pues si eso ocurriera, estaría completando esta figura a la perfección y desde ahí volvería a arrancar con segurísimo bastante claridad de cara a romper esa zona de techos. Así que bueno, pues vamos a ver cómo va haciendo esta corrección. Y soportes claros, pues lo dicho, para mí en la zona de 5.96, 5.97 sería el soporte que no debería de perder de cara a esa posibilidad que ya he comentado, de completar esta formación con ese throwback y desde ahí arrancar de nuevo en busca de la rotura de esa zona de resistencias. Esto es todo lo que os he podido contar, espero haberos ayudado. No os olvidéis suscribiros, activar la campanita para estar atentos y atentas a nuevos vídeos que vaya subiendo. Recordaos que podéis ver estos vídeos tanto en el YouTube como en los podcasts del Spotify. Y un saludo, buenas noches.